Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación o por aceptar la autoinvitación que me hice. Pero bueno, ya hablamos de hoyos negros, ahora les voy a hablar de estrellas, que por cierto las estrellas más masivas son las precursoras de los hoyos negros, pero no vamos a hablar de la muerte de las estrellas, sino del nacimiento de las estrellas. Y mi interés por venir aquí es por dos razones. Uno, porque siempre he sido fan de los sistemas complejos, no lineales, etc. A mis estudiantes yo muchas veces les digo que si yo no hubiera sido astrónomo, bueno, si hubiera sabido en su momento, en el momento en que elegí que iba yo a investigar, hubiera sabido que existía la neurociencia, probablemente me hubiera dedicado a la neurociencia como sistema complejo. Nada más que me enteré de la neurociencia cuando ya tenía un doctorado en astrofísica. Entonces, ya, nomás soy fan de la neurociencia, pero sobre todo de los problemas complejos, de los fenómenos emergentes, etc., ¿no? De los cuales pues, estoy seguro que ustedes hablan todos los días, ¿no? Estos fenómenos que no existen a un cierto nivel. Cuando uno tiene una jerarquía de niveles, los fenómenos emergentes son los que surgen a partir de las interacciones de los individuos de una jerarquía y ya no tienen nada que ver con los individuos de una jerarquía, de un nivel más bajo de la jerarquía, como es la vida. La vida, no se puede hablar de la vida a nivel de los átomos, la vida es un fenómeno que involucra colecciones de átomos, ¿no? Entonces, por otro lado, mi tesis doctoral versó sobre turbulencia en el medio interestelar. El medio interestelar es algo así como la atmósfera de una galaxia. Es el gas que existe entre las estrellas en una galaxia y que es la materia prima para seguir formando estrellas. Es muy interesante también saber que nada más darnos cuenta de que hace 100 años la gente pensaba que las estrellas del universo ya se habían formado todas alguna vez en el momento y que ya las que había eran todas las que existían. Hoy sabemos que la actividad de formación estelar en las galaxias continúa, aunque ya pasó su mejor época, que fue hace como 6.000 millones de años, algo así, si no me equivoco. Pero hoy en día la actividad de formación estelar en el universo es del orden de un 10% de lo que fue en su pico, hace 6.000 millones de años. Y en particular las galaxias, nuestra galaxia forma estrellas a un ritmo como de 3 estrellas por año. Entonces esta es una galaxia que obviamente no es la nuestra porque está vista desde afuera, ¿no? Nosotros, una galaxia, bueno, nuestra galaxia, si esta fuera una imagen de nuestra galaxia, tiene algo así como 10 a la 11, o sea, como 100.000 millones de masas del Sol en estrellas. O sea, toda esta luz que ustedes observan, en realidad son miles y miles de estrellas que no podemos resolver, se ven nada más como un fondo difuso de luz, ¿no? Como un décimo de, bueno, aparte tiene como un décimo de esa cantidad de masas solares, es decir, como 10.000 millones de masas solares en gas que todavía está disponible para formar estrellas. Por cierto, una masa solar son 2 por 10 a la 33 gramos, pero los astrónomos medimos las masas en masas solares, ¿no? Y, bueno, si esta fuera nuestra galaxia, nosotros viviríamos como por aquí, vivimos como a 8 kiloparsecs. Un parsec son como 3 y feria, son 3 y cuarto años luz, 3 por 10 a la 18 centímetros. ¿Por qué usamos esa distancia? Porque es una distancia muy conveniente para las observaciones. Un parsec es la distancia a la cual la distancia Tierra-Sol subtiende un segundo de arco en el plano del cielo, ¿no? Entonces, pero resulta que es del orden de magnitud del año luz. Y nosotros vivimos como a 8 kiloparsecs o algo así como 25.000 años luz del centro de la galaxia, que por cierto ahí está nuestro hoyo negro supermasivo de 4 millones de masas solares. En una galaxia como la nuestra está llena, bueno, en mayor o menor grado, hay galaxias que como que se apresuraron a consumir su material, su combustible para formar estrellas, y hay galaxias que no lo han hecho. Pero esta galaxia, por ejemplo, esta se llama M51, le llaman la galaxia del remolino, Whirlwind Galaxy, o M51. Y como ven, tiene una enorme cantidad de regioncitas, así que se ven como de color rosado, que son regiones donde están naciendo estrellas nuevas. Estas estrellas nuevas, estas regiones de formación estelar,
Se ven de ese color porque cuando se forman estrellas nuevas, entre estas estrellas se forman estrellas de muy alta masa, digamos 10 o más veces la masa del Sol, que son muy calientes en su superficie y logran ionizar el gas que está a su alrededor. Entonces el gas se ioniza y cuando los electrones se recombinan con los protones en ese gas, emiten luz de una frecuencia de este color. Entonces a eso le llamamos nosotros, a esta línea de recombinación le llamamos H-alfa, que es una línea de la serie Balmer del hidrógeno. Y la serie Balmer es la que recombina cuando un electrón cae a un átomo y se estaciona en el segundo nivel, ¿no? Y entonces esta línea, este brillo es indicativo, es la firma de que hay formación estelar en las galaxias. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay estrellas masivas, estas necesariamente son jóvenes. Curiosamente, como cuando una estrella es muy masiva, vive muy poco. Una estrella de 20 veces la masa del Sol apenas va a vivir unos cuantos millones de años. Al cabo de ese tiempo se le acaba el combustible y explota como supernova. Mientras que nuestro Sol, usted seguramente sabe que tiene como 4.500 millones de años y le quedan otros tantos. Esta paradoja es porque, aunque la estrella tenga más masa, su tasa de consumo de combustible es mucho mayor. Como yo soy medio aficionado a los autos, me gusta hacer el símil con el Bugatti, el Veyron, el Chiron, que es el auto más rápido del mundo, que da 400 kilómetros por hora, pero por ser tan rápido, cuando va a 400 kilómetros por hora, va dando 1 kilómetro por litro aproximadamente. Entonces, a 400 y su tanque de gasolina es de 100 litros, póngale que el tanque de mi Civic era de 50 litros, ¿sí? Pero si el Civic da 12, 13 kilómetros por litro y este da 1 kilómetro por litro a 100 kilómetros por hora, entonces tendría que parar a cargar gasolina cada 15 minutos, ¿no? Entonces, pues no sirve de mucho ir tan a prisa porque tenemos que parar a cada rato a cargar gasolina. Bueno, a las estrellas masivas les pasa algo similar. Las estrellas masivas consumen su material muchísimo más rápido que el extra de material que tienen por ser más grandes. Y entonces, pero esas son las estrellas que ionizan el gas y entonces marcan ese gas como diciendo, aquí acaban de nacer estrellas. Entonces, bueno, el medio gaseoso, nosotros le llamamos el medio interestelar, y resulta que en ocasiones que he tenido que dar charlas de revisión sobre este medio, pues lo que digo es que es una mezcolanza de procesos físicos. Para empezar, como las estrellas explotan como supernovas o lo calientan porque lo ionizan, etc., están continuamente poniendo al gas en ebullición en ciertas regiones. Y cuando calentamos un gas, lo que sabemos es que se vuelve turbulento, entonces hay turbulencia. Aparte, hay campos magnéticos. La galaxia tiene un campo magnético que probablemente se origina por la rotación de la galaxia en el disco. Aparte, por supuesto que está sujeto a la ley de la gravedad, y por supuesto, además, que este gas está sujeto a procesos de enfriamiento y calentamiento radiactivos. Es decir, en la clase de medio interestelar, lo que le digo a los estudiantes es el que nosotros podamos ver una nube significa que se está enfriando. ¿Por qué? Porque está emitiendo fotones y esos fotones se llevan parte de la energía. Si esos fotones se produjeron por algún proceso colisional de las moléculas del gas, entonces el fotón se lleva parte de la energía cinética de las moléculas. Entonces el hecho de que nosotros podamos ver el gas es la seña inequívoca de que el gas se está enfriando. Entonces el gas es turbulento, magnetizado, autogravitante y aparte sujeto a procesos de enfriamiento y calentamiento. El calentamiento principalmente se debe a la acción de las estrellas. Es la materia prima de la que se forman nuevas estrellas. Y ¿cómo se forman las estrellas? Bueno, lo que sabemos es que algún pedazo, alguna parcelita del gas tiene que sucumbir ante su autogravedad y colapsarse, implotar, ¿no? Por efecto de su autogravedad. La gran pregunta es ¿cuándo, por qué, dónde, cómo? ¿No? ¿Por qué este sí, por qué este no? Etcétera, ¿no? Y entonces en esta charla
me gustaría primero hacer una revisión breve de los procesos físicos estos y cómo interactúan, luego del proceso de formación estelar y luego discutir algunas de las preguntas que actualmente están, pues digamos, calientes en la comunidad que estudia la formación estelar. Y la razón por la que estoy aquí es porque yo estoy convencido de que el proceso es un proceso altamente complejo y que me gustaría tanto interesar a algunos de ustedes en colaborar con nosotros en la descripción de este proceso como un sistema complejo, como aprender las técnicas uno mismo, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que vine por aquí y muchas gracias por escuchar. Entonces, un pequeño resumen de la estructura del medio interestelar. El medio interestelar, les decía yo, que es como una atmósfera de la galaxia, nada más que atmósfera quiere decir esfera gaseosa, entonces más bien tendríamos que decir un atmosplano, no sé decir plano en latín, entonces, ¿no? O en griego, pero es como un atmosplano. Si ustedes ven esta imagen, entonces aquí, aunque esto es un disco de una galaxia, vista de canto, es delgadito este disco, medirá unos 100 parsecs, la parte más densa y fría mide como 300, 400 años luz de altura, mientras que esto mide, como dice aquí, como 60.000 años luz, algo así. Entonces es un disco muy delgadito. Y entonces el medio interestelar pues es una fase gaseosa que vive en forma de disco en las galaxias como la nuestra, pero aparte tiene regiones a las que les llamamos fases, que son muy características. Entonces, en particular, yendo de lo más frío y denso a lo más caliente y difuso, tenemos el gas molecular. Lo más abundante, no sé si fue en la guía de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, pero en algún lugar alguien dijo que lo más abundante en el universo son el hidrógeno y la estupidez, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos con el hidrógeno. Entonces lo que más hay en el medio interestelar pues, es hidrógeno, en números como 90% de las partículas. Y está principalmente puede estar en fase molecular o en fase atómica. Cuando el gas está en fase molecular, nosotros medimos las densidades en atomitos o particulitas por centímetro cúbico, porque de plano de ese nivel mientras que aquí en un centímetro cúbico tenemos del orden de 10 a la 22 partículas, en el medio interestelar hay del orden de 1 a 100.000, 1.000.000, pero nada más, o sea, son densidades mucho menores que las que hay aquí, pero por ejemplo para nosotros 1.000.000 de partículas atómicas o moleculares por centímetro cúbico ya es una región muy densa, ¿no? Tienen temperaturas muy bajas, como del orden de 10 a 30 grados Kelvin, o sea, están cerca del cero absoluto. Luego, continuando hacia menos frío y o sea, más calientito y menos denso, está la fase atómica del gas, es decir, mientras que aquí son moléculas de H2, aquí son átomos de hidrógeno pelones. Las densidades ya no son de 10 a 100 partículas por centímetro cúbico, las temperaturas ya son mayores, son de algunos cientos de grados Kelvin. Y luego está el gas tibio, que tiene densidades entre 0.1 y 1 partículas por centímetro cúbico y temperaturas de algunos miles de grados Kelvin. Y por último está el gas caliente, que son los remanentes de las explosiones de supernovas, que tienen densidades todavía más bajas, como de 10 a la menos 2, o sea, cada 100 centímetros cúbicos hay como un atomito, pero tiene temperaturas como de 1.000.000 de grados Kelvin. Y como notarán, estos son rangos, no valores únicos. Se pensaba en los 70s, etcétera, que el medio estaba como muy segregado en estas fases, pero en realidad hoy nos queda bastante más claro que es un continuo, ¿no? Bueno, esto es como se ve una galaxia y lo que aquí se muestra en color es, por ejemplo, la distribución del gas atómico, ¿no? El gas atómico, o sea, principalmente átomos de hidrógeno. Y luego los puntitos verdes, los circulitos verdes, son las nubes de gas molecular. Ese gas, pues entonces lo que se puede ver es que, les llamamos nubes moleculares gigantes, ¿cierto? De nuevo estos son como 20, 30 kiloparsecs. Entonces estas regioncitas miden algunos cientos de parsecs de tamaño. De nuevo entonces como del orden de 500 años luz las más grandes, ¿no? Pero lo que se ve es que estas son como la punta del iceberg de la distribución del gas, ¿no?
moleculares siempre son como la capa nevada de una montaña, donde la montaña es el gas atómico. Aparte es una estructura incluso las nubes moleculares son muy jerárquicas, es decir, esta es una imagen a escala, perdón, como de 50 parsecs, y se ve, y lo que es una imagen de la intensidad en una emisión, en la emisión del monóxido de carbono, ¿no? Y lo que pueden ver, pues donde hay más emisiones, que hay más, y entonces, esta es una imagen viejita, entonces estaba con isocontornos, pero la idea es que ustedes pueden ver que hay regiones muy densas, muy compactas, y hay regiones más difusas, pero muy desordenadas. Aparte, si le hacen suma a una de las regiones densas, entonces pueden ver que tiene subestructura, y si le hacen suma a una de estas regiones, pueden ver que tiene más subestructura. Es decir, es una estructura jerárquica, ¿no? A escalas, nomás por ponerle nombre a las cosas, a veces eso trae más problemas que los que resuelve, pero bueno, a las escalas de decenas de parsecs les llamamos nubes moleculares gigantes, a las escalas de parsecs les llamamos clumps o nubes aisladas como grumos, y a las escalas de décimas de parsec les llamamos núcleos densos o cores, ¿no? Pero es un continuo. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas de la formación estelar actualmente? Sabemos que para que se forme una estrella, alguna parcela de gas tiene que perder el equilibrio y caerse sobre sí misma, sucumbiendo a su autogravedad. O sea, el gas está flotando, pero todo el material del universo tiene autogravedad. ¿Por qué el gas de este cuarto no se colapsa? Porque la presión térmica que tiene es mucho mayor, el gradiente de presión térmica que tiene es mucho mayor que la fuerza de autogravedad que pudiera tener. Pero si nosotros compactamos el gas lo suficiente o le bajamos lo suficiente la temperatura, la presión disminuye y el gas se podría sucumbir ante su autogravedad. Entonces, lo que se ve, entonces, lo que no sabemos es por qué la galaxia forma estrellas al ritmo al que las forma. Un cálculo muy sencillo sería decir, bueno, vamos a suponer que el gas molecular, todo el gas molecular, que es donde sabemos que se forman las estrellas, procede a colapsarse y lo hace en lo que llamamos un tiempo de caída libre, que es el tiempo que se tarda un objeto sin presión, nada más en sucumbir a su gravedad, ¿no? Ese lo tenemos bien calculado, lo llamamos tiempo de caída libre, y entonces un cálculo sencillito así de, como dicen, de servilleta, de la tasa de formación estelar, esto es Star Formation Rate, sería la masa disponible para formar estrellas entre el tiempo que se tarda en colapsar. En la galaxia hay como 10 a la 9 masas solares de gas molecular, y el tiempo de caída libre que le corresponde a su densidad es como de 3 millones de años, y esto nos daría algo así como 300 masas solares por año. Pero hace un rato ya les comenté que la galaxia forma estrellas más bien como a 3 estrellas por año, o sea, como 100 veces menos que este cálculo sencillo de si todo el material se estuviera colapsando, ¿no? Entonces, ¿qué está evitando que el gas se colapse libremente? Y el otro gran problema es que la distribución de masas de las estrellas tiene una forma dada, que es esta, por ejemplo, ¿no? Hay muchos observadores que se dedican a determinarla, pero al final de cuentas es de esta forma. Esto es la frecuencia relativa y esto es masa, entonces es decir, y en intervalos logarítmicos. Entonces es decir, cada intervalo de masa, si yo cuento estrellas y me fijo cuántas estrellas hay de cada masa, obtengo esta curva, ¿no? Estas son cuántas estrellas hay de cada intervalito de masa. Y aquí tiene una ley de potencias que normalmente se dice que es como de menos 1.35 en estos ejes logarítmicos. Tiene un máximo aquí como en un décimo de masa solar, por ahí, y luego vuelve a caer. Y nadie sabe de dónde sale esto. Una vez fue a un congreso sobre esto le llamamos la función de masa inicial de las estrellas, es la distribución. ¿Por qué le llamamos inicial? Es de cuando nace, ¿no? Para empezar, ahí hay un problema, porque una estrella no nace un día, una hora exacta, ¿no? Se lleva un cierto tiempo y va variando sus propiedades, pero el chiste es de que, digamos, lo mejor que lo hemos podido medir tiene una forma dada, pero nadie sabe entonces por qué tiene la forma que tiene. Una vez, les digo, fue un congreso sobre esta función de masa inicial de las estrellas, oí a 7 teóricos hablar y oí 7 teorías diferentes, ¿no? Entonces, básicamente, lo sabemos, ¿no?
Bueno, ¿qué procesos físicos hay? Aquí para los que no son físico-matemáticos, una disculpa, pero voy a tratar de hablar de las ecuaciones en términos cualitativos. El medio interestelar es un fluido y por lo tanto está sujeto a las ecuaciones de la dinámica de gases. Las ecuaciones de la dinámica de gases para un gas magnetizado autogravitante son estas. La ecuación de conservación de masa. Ahí sí no hay de otra. La masa no se crea porque como no estamos viendo cosas relativistas, no estamos pensando que la masa se pueda intercambiar por energía, entonces la masa se conserva. Lo que nos dice esta ecuación es que, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero esta es la ecuación que dice que la masa se conserva. Esta es la ecuación de conservación del momento. Esta es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, o más bien fuerza igual a masa por aceleración. Y estas son las fuerzas a las que está sujeto el medio, la fuerza del gradiente de presión, la fuerza de gravedad y una fuerza que le llamamos fuerza de Lorentz, que es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre un medio que pueda estar parcialmente ionizado. Entonces esta es la fuerza esta es la fuerza electromagnética, la fuerza de la gravedad y la fuerza térmica, digamos, del gradiente de presión térmica. Esta es la ecuación de conservación de energía interna, algo así como calor, ¿no? Y lo que esto nos dice es que el cambio en el contenido de calor se debe a el trabajo que nosotros podamos hacer, como cuando bombeamos una bomba de aire para inflar la llanta de la bicicleta, que sabemos que se calienta abajo donde el gas se comprimió, ¿no? Este es el término de trabajo. Y estos son los términos que nos describen cómo se enfría o calienta el gas debido a que está sujeto a radiación. El gas se enfría porque irradia, porque radia, o se calienta porque le cae radiación. Y estas son cosas que la gente se ha dedicado a estudiar, los astrónomos, durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los procesos radiativos? Es más, los astrónomos llevamos una materia el primer semestre que se llama procesos radiativos en astrofísica. Esta es la ecuación que nos dice cómo evoluciona el campo magnético. Curiosamente no es una conservación de energía, sino conservación del flujo magnético. No tenemos que entrar en detalles, pero está relacionado a lo que se conserva desde el punto de vista electromagnético. Y esta pues es como la ecuación de la gravitación de Newton. Lo que nos dice es que la masa, ρ es la densidad, es la fuente de potencial gravitacional. ¿Cómo hacemos nosotros simulaciones? Cuando les muestre yo algunas simulaciones numéricas van a ver que, pues más bien lo que van a ver es unas computadoras resolviendo estas ecuaciones. Lo más importante, unas cosas muy importantes es que la ecuación de conservación de masa se puede escribir así. Y esto lo que dice es que el cambio en la densidad, es decir, qué tan compacto está el material, requiere, como no hay creación de masa, la única manera en la que yo puedo aumentar la densidad en un lugar es comprimirlo, ¿no? Esto está representado aquí. Esto es la divergencia de la velocidad y tiene que ser negativa para que esto aumente. Entonces eso quiere decir que la divergencia de la velocidad es que tanto el campo de velocidad se aleja de un punto dado, menos eso es que tanto se acerca a un punto dado. Entonces esta ecuación nos dice, para yo crear un objeto denso, tengo que arrastrar material de los alrededores. Eso es lo que dice esta ecuación. Suena trivial, ¿no? Pues sí, pero, como les digo a veces a mis alumnos, lo que es maravilloso es que el clima, toda la formación estelar, no sea más que el resultado de que un pobre fluido está tratando me lo imagino como los malabaristas que están en la calle, ¿no? Está tratando de malabarear conservación de masa con conservación de momento, con conservación de energía, con conservación de flujo magnético. Ya está el pobre tratando de balancear todas estas cosas al mismo tiempo. Otra cosa es que nosotros los astrónomos muchas veces, como buenos físicos, decimos, sea una nube que bla bla bla, que de tal densidad y todo. Pues sí, cuando decimos eso ya estamos violando esta ecuación, porque cuando decimos voy a poner una nube aquí, estoy obviando el paso de que para ponerla tuve que arrastrar material de los alrededores. Eso se nos olvida mucho, se les olvida mucho a mis colegas, a mí ya no se me olvida. Otra cosa es termodinámica, lo que les decía del calentamiento y el enfriamiento. No voy a entrar en detalles, pero lo que nada más les quiero decir es que estos procesos de calentamiento y enfriamiento, no está aquí la gráfica, pero son terriblemente complicados porque dependen de qué átomo o molécula está siendo excitado por colisiones o por radiación en cierto momento. Entonces, la ley de enfriamiento a la que está sujeto el gas es bien complicada, ¿no? Y eso, por consecuencia, genera una cosa que en el gas le llamamos inestabilidad térmica.
hay una regioncita, este es un diagrama de presión contra densidad, y esta es la curva a la cual el calentamiento y el enfriamiento son iguales. Le llamamos curva de equilibrio térmico. Y hay una región en donde a mayor densidad disminuye la presión, y eso va en contra de todo lo que aprendimos en la escuela, desde la prepa. Nosotros estamos acostumbrados que cuando hay más densidad, la presión aumenta. Pero aquí hay una región en donde cuando el gas se comprime, ustedes vean esto, la densidad aumenta para acá, y aquí la presión, al aumentar la densidad, disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo comprimo una parcelita de gas, aumento en tal forma el enfriamiento al que está sujeta, que se enfría tanto que hasta presión pierde, ¿no? Entonces yo lo comprimo, y hagan de cuenta que cuando lo comprimo, lo hago que brille, ¿no? Y al brillar, se lleva calor, y entonces se enfría. Sería un refrigerador padrísimo si pudiéramos tener uno de esos. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo tengo una parcelita de gas que anda en estas densidades y por algo la turbulencia en el medio la comprime, dice, ¡ay! Ahora tengo menos presión que el exterior, y entonces el exterior la apachurra. Y entonces al gas no le gusta vivir en esta región, porque si cambia su presión, si aumenta su densidad, pierde presión y se apachurra. Si disminuye su densidad, aumenta su presión y se expande. Entonces al gas le gusta estacionarse por acá, ¿no? Afuera de esta región. Y entonces eso nos causa que el medio interestelar no le guste ser de una sola fase como el aire aquí, sino le gusta estar en dos fases, como por ejemplo el agua, que puede estar en estado gaseoso o en estado líquido, ¿no? O en estado sólido. Entonces, por ejemplo, sabemos que el agua a 0 grados puede estar en cualquiera de los 3 estados. Bueno, el medio interestelar, ¿no? A la presión promedio del medio interestelar puede estar en estos 2 estados y no le gusta estar aquí. ¿Eso qué causa? Que tengamos gas que se puede, que si yo agito gas, aquí digo, la presencia de turbulencia le pone complejidad a esto, porque si ahora yo tengo gas que está aquí, es baja densidad, pero le doy un apachurrón suficientemente fuerte, lo puedo llevar a esta, ayudado por el enfriamiento. Es decir, yo puedo comprimir el gas. El gas que se enfría es un gas muy fácil de comprimir, en otras palabras, ¿no? A diferencia del gas, no sé si alguna vez han tratado de inflar la llanta de su bicicleta así, de una bicicleta de carreras que van como a 100 libras por pulgada cuadrada, y ya se sienta uno en el mango y no la puede comprimir, ¿no? Este gas es un gas que en ciertas condiciones dice, sí, comprímeme, no hay problema. Y entonces pues se comprime, y de pronto puedo tener gas muy denso y frío, porque aparte este gas está frío, flotando ahí, como las gotitas de agua que están flotando en las nubes dentro del aire. Aquí podemos tener gotitas de gas denso y frío que están flotando en un gas más difuso y tibio. Y no solo eso, ahorita vamos a ver que este gas entonces es sujeto a colapso gravitacional. Entonces, aparte, si yo tengo una compresión de estas, no solo comprimo el gas, sino aparte le añado turbulencia, y hay toda una serie de trabajos que han investigado la generación de turbulencia en el gas comprimido. Entonces, en este medio raro que yo tengo, que es el medio interestelar, tengo la capacidad de formar estructuras densas con mucha facilidad, y no solo eso, sino que nacen turbulentas, ¿no? Es una bola de inestabilidades dinámicas ahí, termodinámicas, que no vamos a discutir. Pero entonces una simulación numérica de este proceso se ve así. Por ejemplo, esta es una que presentamos hace ya más de 10 años, pero ilustra muy bonito cómo es. Esta es una simulación en donde mandamos a colisionar dos corrientes de gas tibio, difuso. Este es el gas que tiene temperaturas como de 5.000, 6.000 grados Kelvin y densidades como de menos de una partícula por centímetro cúbico. Lo mandamos a colisionar con otro a una velocidad que es del orden de la velocidad del sonido en este gas, y ¡pum!, se forma una región densa, fría. Lo que está graficado aquí, este es un mapa de la región, este es el código de colores, nos indica la densidad en escala logarítmica. Entonces esto es 100 veces más denso que esto. Entonces este material de aquí es 100 veces más denso que el de acá. Y aparte es como 100 veces más frío que el de acá. Este es un mapa de la misma región, pero de temperatura. Entonces este gas es denso
y frío. Bueno, esto me lo voy a saltar. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta, metemos a colación la autogravedad. La autogravedad, como sabemos de la ley de gravedad, ¿no? La ley de Newton decía que la fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un gas, una colección de moléculas? Bueno, esas moléculas ejercen una fuerza de gravedad cada una sobre la otra. Entonces, en principio, entre cada uno de nosotros hay una fuerza de gravedad. Nada más que la gravedad es tan débil que entre nosotros, comparada con la gravedad que ejerce la Tierra, porque es una masota, que nosotros no la sentimos. Pero si a nosotros nos tomaran de aquí y nos pusieran en el espacio, ¿no? Así sueltos, en el espacio vacío, así separados como estamos, al cabo de un tiempito ya hubiéramos todos implosionado hacia un volumen más pequeño. ¿Por qué? Porque entonces sí, la fuerza de gravedad entre nuestros cuerpos nos hubiera traído. ¿Qué evita que una colección de moléculas en el aire esté así colapsándose por su propia autogravedad? Pues que tiene presión térmica. Jeans, el famoso físico de principios del siglo XX, hizo el análisis de la competencia entre la presión térmica y la gravedad y encontró que hay una masa crítica, ¿no? O sea, imagínense que tenemos el volumen del aire de este cuarto. De aquí el aire no se está colapsando, pero si yo pusiera, no sé, una masa solar de aire en las condiciones físicas de este cuarto, entonces sí se colapsaría gravitacionalmente, por decir algo. Es decir, hay una masa crítica más allá de la cual, de un material a cierta densidad y temperatura, más allá de la cual la presión ya no es capaz de impedir el colapso gravitacional. Esa se llama la masa de Jeans. Y es proporcional a la temperatura a la 3 medios e inversamente proporcional a la densidad a los medios. Esto quiere decir que un gas más denso y más frío tiene una masa de Jeans más chiquita. Y entre más chiquita es la masa de Jeans, si la masa de Jeans de este gas de este cuarto es una masa solar, pues no se va a colapsar. Pero si la masa de Jeans del gas de este cuarto es medio gramo, entonces sí se colapsa, ¿me explico? Porque la masa de este cuarto, del aire de este cuarto, es mayor que la máxima que puede soportar la presión térmica. Entonces, ese es uno de los grandes chistes para decidir cuándo se forma una estrella. Cuando el gas en el espacio tiene localmente más de una masa de Jeans. Pero el problema es que la masa de Jeans depende de la densidad y la temperatura. Entonces, ahora sí que what do you mean una masa de Jeans, ¿no? Porque yo puedo tener una masa de Jeans de gas difuso y adentro puedo tener una masa de Jeans de gas denso. Es un problema jerárquico autosimilar, ¿no? Pero entonces el caso es que si yo con una compresión aumento la densidad y a lo mejor le ayudo a que se enfríe, como mostramos aquí, ¿no? Entonces con una compresión le subo la densidad y le bajo la temperatura, tengo la receta perfecta para hacer un gas que sucumba ante su gravedad. Bueno, y entonces con estos antecedentes ya puedo hablarles del modelo prevaleciente hoy en día sobre la formación de las estrellas y un modelo que mi grupo de investigación ha venido impulsando durante los últimos años, que trata de modificar este punto de vista. Esencialmente la diferencia es que el modelo prevalente hace lo mismo que hemos hecho los astrónomos durante mucho tiempo, que es trabajar modelos de equilibrio, mientras que nuestro modelo es un modelo fuera de equilibrio, que está continuamente evolucionando. Bueno, entonces el modelo gravoturbulento, entonces parte de su objetivo es explicar o resolver los dos problemas de formación estelar que les mencionaba. Uno, el de la ineficiencia de la formación estelar, que la galaxia forma estrellas a una tasa como 100 veces menor de la que podría formar, ¿no? ¿Y cuál es el origen de la distribución de masas de las estrellas? Bueno, en el escenario gravoturbulento, y yo participé en ese, tengo que confesar, en el campo de banda. De hecho, algunos de mis colegas que todavía siguen en este me dicen, ¿pero qué te pasó? Así como si me hubiera tenido un accidente y me hubiera golpeado la cabeza, ¿no? Y me olvidé de mi pasado, ¿no? Pero, pues sí, nosotros participamos en ese hasta que empezamos a hacer simulaciones numéricas que nos mostraron que la vida no era así, ¿no? Pero entonces, en este modelo, la idea es la siguiente.
El gas es turbulento por efecto de las estrellas que hay, calientan al material, etc. La turbulencia, no sé si algunos de ustedes trabajen en teoría de turbulencia, pero la turbulencia también es un fenómeno multiescalas. La energía de la turbulencia se transfiere de escalas grandes a chicas. Leonardo da Vinci ya se había dado cuenta de eso. Cuando uno agita su taza de café, ve que se forman corrientes grandes de la crema, ¿no? Pero a la punta de estas corrientes se forman otras corrientitas como cuernos de chivo, ¿no? Y a la punta de ellas otras, es una cosa medio fractal, ¿no? La turbulencia es así, la energía se transfiere de movimientos coherentes a gran escala a movimientos coherentes cada vez a escala más chiquita, hasta que finalmente terminan cuando pasan ya de escala de movimiento coherente a escala de las moléculas individuales y se vuelve calor, se vuelve energía térmica. Entonces la turbulencia, decimos que cascadea, la energía turbulenta se cascadea, bueno, es una mala traducción del inglés, porque en inglés cascade puede ser verbo, ¿no? Entonces nosotros inventamos el verbo cascadear para decirlo en español, pero se transfiere de las escalas grandes a las chicas. Las estrellas están explotando, agitando el medio, y esa turbulencia se transfiere a las escalas chicas, de manera que a cada escala, no nada más, ya ven que les decía, tenemos el soporte de la presión térmica en contra de la gravedad. Bueno, la propuesta es que la turbulencia proporciona una presión turbulenta. Imagínense, básicamente este modelito es pensar que la turbulencia, ustedes saben lo que es la turbulencia, es el movimiento desordenado del gas, ¿no? Se lo imaginan como si fuera lo mismo que una temperatura, que es el movimiento desordenado de las moléculas, pero a escala de parcelitas de fluido del gas. Entonces imagínense como, yo me imagino este modelo como un panal de abejas, ¿no? Donde todas las abejas están moviéndose ahí sobre el panal, y entonces aparte de la temperatura de las abejas está el movimiento de cada una de las abejitas, ¿no? Con eso, este modelo sugiere que las nubes a gran escala están soportadas contra la gravedad, es decir, no se está colapsando. Ya ven que lo que les dije es el cálculo de la tasa, de la máxima tasa de formación estelar, sería si todo el material de la galaxia se estuviera colapsando, ¿no? Entonces el chiste es, en este modelo, evitar el colapso, ¿no? El material no se colapsa. Entonces no se colapsa, ¿por qué? Porque la presión turbulenta lo evita. Pero como es turbulenta, localmente me puede producir compresiones, y entonces tenemos un fenómeno como este. A ver, para esto, verle aquí. Más o menos así. Esta es una simulación que hicimos, ya presentamos hace como más de 10 años, pero ilustra muy bien lo que pasa. La nube, que es lo que está dentro de esta caja, no se colapsa, pero localmente sí tenemos unos pequeños colapsos, ¿no? Ciertas parcelitas de fluido sí se colapsan, aquí ya me apareció otra, ¿no? Entonces, y al final tengo 3, ¿no? Entonces, esa era la idea que incluso yo defendía hace como 10 años. Yo decía, entonces la nube no se colapsa, pero la turbulencia localmente me produce pequeñas regiones densas que se pueden colapsar localmente. Y entonces, globalmente, la turbulencia ejerce una presión que evita que la nube se colapse. Localmente, hay pequeñas compresiones que forman estos núcleos densos, que son los que forman estrellas. Le llegué a llamar yo mismo en un artículo la coladera turbulenta, ¿no? Entonces una coladera evita que se pase el grueso del material, pero bueno, aquí sería como al revés, la coladera evita que se pasen los granitos, ¿no? Pero imagínense que cuando ustedes echan agua a una coladera, la caída del material es mucho más lenta que si no le ponen la coladera, ¿no? Y eso es porque está fluyendo a lo largo de pequeños conductos que serían estos núcleos densos. Y la idea de que las nubes, además, algo que no les mencioné, pero las nubes densas son terriblemente filamentarias. Y esta es una simulación de turbulencia supersónica de uno de los colegas de la competencia, que todavía apoyan este modelo turbulento. Entonces es una simulación en donde el número de Mach, ya ven que un avión supersónico vuela como a 1,5 veces la velocidad del sonido. Aquí el número de Mach es cuántas veces más es la velocidad turbulenta que la velocidad del sonido, y esto es como 6 o 7. O sea, esta es turbulencia supersónica en serio, ¿no? Y como ven, se forman regioncitas así como filamentarias, se forman también núcleos densos, etc. En este modelo,
se propone que, ¿se acuerdan el otro problema de la formación de qué determina la masa de las estrellas? Lo que se propone es que la masa de las estrellas está determinada por la masa de las regioncitas densas que se forman. Entonces, este mismo señor Padoan en el 2002 propuso un modelo en donde dijo, bueno, yo tengo una distribución de objetos densos y esta distribución tiene una distribución de masas que resulta que se observa. Entonces los observadores pueden ir y medir la distribución de masa de los grumitos densos de las nubes y encuentran una función como esta, mientras que esta es la función de distribución de masa de las estrellas. Entonces es tentador decir, las estrellas heredan la distribución de masa de los núcleos densos producida por la turbulencia. Es decir, uno puede hacer el cálculo, y este señor Padoan lo hizo en el 2002, de cuál es la distribución de masas de los objetos densos, ¿no?, en un gas turbulento. Y lo hace, y bueno, haciendo una serie de pasos que no estamos tan seguros de que estamos de acuerdo, encuentra una función que es muy parecida a la función de masas de las estrellas y a la función observada para los núcleos densos. Bueno, entonces esas serían las dos explicaciones a los problemas en este modelo turbulento. Le llaman el modelo grafoturbulento. La tasa de formación estelar es pequeña porque las nubes en conjunto, de una manera global, no se están colapsando, están como en equilibrio, infladitas por la presión turbulenta. La formación estelar procede lentamente solo a la tasa a la que vamos formando estructuras suficientemente densas para que ahí la masa de G sea pequeña y colapse. La distribución de masas de las estrellas viene de la distribución de masas de las regiones densas en la nube, ¿no? Bueno, ese es el modelo en el que yo también, es el equipo en el que yo jugaba hasta hace como 10 años, ¿no? Pero una de las cosas que me motivó a cambiar de equipo fue que empezamos a hacer simulaciones donde la simulación como la que les mostré acá, esta, tiene la turbulencia puesta a mano. O sea, en el programa de cómputo yo pongo la turbulencia a mano. Pero diferentes grupos que ponían la turbulencia de manera diferente obtenían diferentes resultados. Entonces lo que dije, bueno, vamos a ver cómo es de verdad la turbulencia. Nos dimos cuenta, yo en un congreso escuché a un colega hablar de la generación de turbulencia en las capas chocadas. ¿Se acuerdan que les dije por acá, les mencioné que cuando uno tiene una capa chocada, aparte por una bola de inestabilidades se genera turbulencia dentro? Entonces yo dije, esa es la fuente de la turbulencia de las nubes, vamos a simularlo, ¿no? Y entonces hicimos una simulación de ese proceso, pero con autogravedad. Y entonces, ¿qué pasa? Venían dos corrientes de gas, ¿no?, forman la capa chocada y, oh sorpresa, que la turbulencia no alcanzó para soportar el peso de la nube, ¿no? Entonces, pues como que nos quedamos de 6, ¿no? Porque dijimos, oye, pues no, que la tenía que soportar, ¿no? Entonces, otra vez. Aquí vienen dos corrientes de gas, forman una nube densa, turbulenta, se ve claramente que es turbulenta, y de pronto, con todo y la turbulencia, se colapsó. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí es la misma simulación, pero ahora vista de frente, ¿no? Bueno, no es la misma, esta es una simulación hecha unos años después a mayor resolución, pero el setup, la construcción, el diseño es el mismo. Y como pueden ver, se forma la nube, se hace turbulenta, etcétera, etcétera. Pero empieza a haber colapso a todas las escalas, ¿no? Y no solo eso, se forman filamentos, pero los filamentos no son nada más regiones donde el gas chocó, sino son como conductos para llevar el gas del grueso de la nube a los puntos centrales. Entonces, también lo que nos dimos cuenta es de que entonces, ahora, ¿qué pasa? Si una nube se empieza a colapsar toda, empieza a aumentar su densidad. Y al aumentar su densidad, la masa de Jeans promedio en la nube decrece. Eso no lo inventamos nosotros, eso lo inventó Fred Hoyle, el mismo de la teoría del universo estacionario, allá en los años 50. El proceso es conocido, se llama fragmentación de Hoyle. Entonces, ustedes tienen una nube
que se va contrayendo gravitacionalmente y aumenta su densidad, como aumenta la densidad, la masa de Jeans, es decir, la masa máxima que puede ser soportada por presión, va disminuyendo. Y al disminuir, entonces empieza a fragmentarse. En otras palabras, una nube que empezó a colapsarse con una masa de Jeans, al rato tiene dos, y entonces ahora cada una de estas se puede colapsar, y ahora se siguen colapsando, ahora cada una de estas tiene dos y se puede fragmentar, y eso da origen a fragmentación. El proceso lo conocemos nosotros como fragmentación de Boyle, aunque desafortunadamente algunas de las nuevas generaciones ya no conocen el término. Eso es algo que pasa, que las nuevas generaciones a veces se olvidan de lo que hicieron los antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Y otra cosa es, ¿qué significa que la masa de Jeans decrezca, que la presión pues, se vuelve cada vez más despreciable? Los que hacen cosmología, los que hacen formación de galaxias y materia oscura, saben que como la materia oscura no tiene presión, cuando se colapsa, no colapsa a pelotitas, colapsa a una cosa que le llaman la red cósmica, no sé si la han oído mencionar, pero es como una telaraña enorme de material, y en donde hilos de la telaraña convergen, ahí es donde se forman las galaxias. Bueno, nosotros vemos algo muy similar. El material se está colapsando, fíjense, esta es la misma simulación que les mostré, pero ahora es un zoom, estos son 20 parsecs o como 70 años luz, y fíjense, el material se colapsa y espontáneamente forman filamentos, y los filamentos llevan material a las regiones donde están formándose estrellas. Aparte, el colapso se acelera en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando una cosa empieza a caerse, el colapso gravitacional es una cosa terriblemente no lineal que empieza despacito y llega a formar una singularidad en un tiempo finito. O sea, quiere decir que alcanza densidades infinitas en un tiempo finito. El colapso se acelera muchísimo y eso implica que la tasa de formación estelar se acelera. Ahora, aquí tenemos otra simulación que presentamos hace como unos 4 años, en donde además de eso le pusimos la inyección de energía por las estrellas. Y entonces, ¿qué vemos? Se forman estrellitas, estos son los filamentos que traen el material, pero luego las estrellas masivas destruyen a esos filamentos y acaba el proceso, el evento de formación estelar. ¿Por qué? Porque las estrellas volaron el gas. Entonces, mientras que en el escenario gravoturbulento el papel de las estrellas es estar manteniendo la turbulencia que soporta las nubes, en el escenario nuestro el papel de las estrellas es destruir o interrumpir el proceso de formación estelar que estaba ocurriendo cada vez. Entonces, bueno, las estrellas, la formación estelar aumenta primero, ¿no? Aumenta mientras no hay estrellas masivas que destruyan la nube y luego se interrumpe. Y eso, bueno, aquí hay comparación de entonces los histogramas de edad de las estrellas que se producen en las simulaciones con los observados y digamos que son muy consistentes. Ahora, eso es en cuanto al control de la tasa de formación estelar. En cuanto al colapso, ¿no? ¿Qué pasa? En cuanto al colapso, en cuanto a la función inicial de masa de las estrellas, la distribución de masa de las estrellas, hay un grupo en Inglaterra, en el Reino Unido, que ha propuesto desde hace tiempo el proceso de acreción competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay una nube grandota, pero tiene fluctuaciones de densidad. Esta es una gráfica como del potencial gravitacional. Y entonces es como una montaña de cabeza, ¿no? Con sus chipotes, etc. Y el material que viene cayendo de afuera anda compitiendo así como en un juego de pinball a ver a dónde cae. Y entonces, aquí hay una simulación numérica de este proceso por ese grupo. Esta ya es a escalas más chiquitas, la simulación que yo les mostré antes era a decenas de parsecs, esta es una simulación de como 1/3 de parsec, ¿no? Ya es las regiones más densas, pero que se supone que son turbulentas, y entonces aquí lo que hicieron fue recorrernos el eje del código de color para poder ver bien las regiones densas, ¿no? Ahora nos muestran una imagen tridimensional, ahora se hace un zoom para ver qué es lo que pasa. Y lo que ya estamos aquí a escalas de 5000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esto ya es un sistemita solar. Aquí hay varios sistemitas solares.
Pero lo que ustedes pueden ver es que estos modelos, estos sistemas solares en formación, están compitiendo por el material que está cayendo de las grandes distancias de la nube. Yo estoy totalmente de acuerdo con este escenario. Ellos lo que pasa es que lo han visto siempre a escalas chiquitas. Como les digo, estas son escalas como de un parsec, algo así. Nosotros estamos hablando de lo que pasa en las nubes a escalas como de cientos de parsecs. Aquí ellos, entonces, desde hace mucho tiempo han estado diciendo es que las nubes, estas regiones, que son los núcleos densos, están en colapso gravitacional y en ese colapso aquí hay un fenómeno terriblemente complejo y competitivo. Es casi como un problema económico, ¿no? De que a quién le cae más dinero. Aquí es a quién le cae más hidrógeno, pero la cosa es exactamente lo mismo. Aparte, en una nube, o sea, si una estrella se vuelve más masiva, su pozo de potencial se hace más grande y entonces jala con más ganas al material alrededor, y es el caso típico de que dinero llama dinero, ¿no? Entonces, esas inestabilidades son igualitas, ¿no? Entonces, pues a mí lo que me interesa ahora es cómo discernir entre los escenarios, ¿no? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Los filamentos. Las nubes se observa que tienen filamentos, pero los gravoturbulentos dicen que estos filamentos son choques, donde la turbulencia supersónica está impactando, está formando estas regiones, y como los choques son frentes, entonces cuando interaccionan dos frentes de choque se supone que forman filamentos, etc. En la visión de nuestro modelo de colapso global jerárquico, la idea es que más bien hay un colapso que viene desde las escalas grandes. El colapso es terriblemente anisotrópico porque no hay presión, porque el material prácticamente es como materia oscura, y entonces se forman filamentos que además llevan el material que le cayó al filamento a su destino final, que es la región de formación estelar. Ahí. Entonces, aquí hay un escenario para formar estrellas, para formar filamentos, y aquí hay otro, ¿no? Otra cosa que no les platiqué, como no les platiqué ya es un poco tarde, me la salto, pero tiene que ver con el balance de energías de las estructuras. Se les puede medir su masa y su dispersión de velocidades interna, y entonces lo que se ve es que se mide una cierta distribución de balance de energía gravitacional acinética, y pues hay una discusión, pero esto es el balance, esta es la distribución. Agarramos en una simulación de las nuestras, una de mis estudiantes agarró y sacó como una muestra de núcleos densos y la comparó con lo que se observa. Estas son observaciones de diferentes galaxias en diferentes regiones, como pueden ver, se ven muy bien. Sin embargo, este mismo señor que apoya la turbulencia dice, no, pero esta no es la ley general. La ley general es de que en este diagrama no les dije qué era, pero este diagrama es esencialmente, este eje es como proporcional a la energía cinética y este es como proporcional a la energía gravitacional. Entonces, esta es la línea como de equipartición de la energía o equilibrio virial. En turbulencia, más que en este mismo diagrama, este parámetro tendría que ser una constante independiente de la densidad del medio, porque la densidad pues, es la fuente de la gravedad, entonces masa y gravedad son como lo mismo, y velocidad y energía cinética son más o menos lo mismo. Entonces, él dice que no es así. Entonces, aquí tenemos otro pleito, ¿no? Y por último, la tasa de formación estelar. Sí, nosotros lo que hemos propuesto es de que como se ven nubes diferentes, que tienen diferentes eficiencias de formación estelar, lo que estamos proponiendo es que son nubes que están en diferentes etapas evolutivas. Esta es una tabla que presentamos en un paper del año pasado de varias nubes que habían sido observadas por otros autores en el 2010, y aquí está, de acuerdo a la masa que reportan ellos y la eficiencia, la edad que nosotros le predecimos a la nube, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es que nubes que tienen diferentes tasas de formación estelar es porque están en diferentes etapas evolutivas. Y entonces, pues en conclusión, la formación estelar es un proceso altamente complejo que involucra mucha física, ¿no? Dinámica de gases, electromagnetismo, termodinámica y autorrevelas, ¿no? O sea, pues casi todas las materias de la primera mitad de la carrera de física, ¿no? Pero
Entonces, los grandes problemas de la formación estelar actualmente son por qué la tasa de formación estelar es pequeña, ¿no? El modelo turbulento dice que es porque las nubes están soportadas en contra de la autogravedad por la presión turbulenta, y nosotros decimos, no, están en caída libre, pero rapidito las primeras estrellas destruyen el grueso de la nube que quedaba, y entonces ya no... eso impide que la mayor parte del material de la nube termine en estrellas, sino que se dispersa y vuelve a entrar a otro ciclo, y entonces tenemos como un ciclo continuo de colapso y destrucción. Para la función inicial de masa, ellos alegan que está determinada por la distribución de masas de los núcleos densos, de las regiones densas y la turbulencia, y nosotros alegamos que es un fenómeno totalmente caótico y complejo que depende de las interacciones de las estrellitas en el pozo de potencial a donde está cayendo el material que viene del exterior. Y bueno, ¿cómo probarlo? Entonces, ahorita uno de nuestros grandes intereses es, bueno, cómo distinguir entre estos dos escenarios, y eso es parte de lo que me trajo aquí, ¿no? Cuando ustedes tienen escenarios complejos, ¿cómo los caracterizan? ¿Qué tipo de pruebas se pueden hacer? Yo en alguna ocasión a un estudiante le pedí que hiciera un análisis multifractal de la estructura de densidad en simulaciones turbulentas y simulaciones dominadas por gravedad, y sí, empezó a salir que el espectro multifractal era diferente en los dos casos, y chin, que me abandona el estudiante, ¿no? Entonces, uno de esos proyectos que quedó ahí interrumpido y no se le ha podido dar a ningún otro. Pero eso podría ser un mecanismo, ¿no? O sea, un método para probar, ¿no? En general, el modelo que proponemos es un modelo fuera de equilibrio, como son muchos modelos estos autoorganizantes, ¿no? Mientras que el otro modelo es un modelo en equilibrio esencialmente, ¿no? O sea, es de cuasi equilibrio. Y entonces, pues eso fue lo que me motivó a visitarlos, ¿no? A comentarles, esta es la problemática que nosotros tenemos, y pues que aparte de mi interés por la dinámica no lineal, por los sistemas complejos, en particular creo que lo que estudiamos, tengo que confesarles que mi impresión es que la mayor parte de mis colegas no están conscientes de lo que significa la complejidad. Eso es algo, o sea, yo lo aprendí porque mi tesis doctoral fue sobre turbulencia, y la turbulencia es un proceso, fenómeno complejo, no lineal, altamente no lineal, pero cuando uno pasa por la escuela de posgrado en astronomía, lo que aprende son modelitos de equilibrio, ¿no? De balance, y eso es lo que seguimos aplicando. Incluso yo creo que tal vez ustedes hayan percibido lo mismo, gran parte de la comunidad física no está consciente de los alcances de los sistemas complejos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho conocer las herramientas que ustedes trabajan, el lenguaje que ustedes manejan, para ver qué partes de eso se puede trasladar al problema de la formación estelar. Y como pues ya le había comentado a Carlos y estaba invitado, nada más que no va a poder ir, vamos a tener un programa, les llaman programas a estos como talleres de varias semanas en París, en septiembre-octubre de este año, en donde, que se va a llamar simplemente Formación Estelar Autoorganizante, ¿no? Entonces, con la idea claro, yo metí ahí la parte de autoorganizante y mis colegas metieron la parte de formación estelar, pero pensamos que era pues como un buen tema para empezar a buscar sinergias y colaboraciones, digamos, transdisciplinarias para entender el problema de la formación estelar. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tenemos tiempo para algunas preguntas. A mí, yo no sé de física, de complejidad, pero estando aquí, justo platicaba con Carlos, que esto que decías, cómo saber de sistemas complejos, hay algo que se llama la criticalidad, que lo que es un estado cuando se rompe, te
De hecho, se me olvidó mencionarlo, pero cuando la gente no profesional, ni física, ni astrónoma, me pregunta qué hago, lo que les digo es que soy un meteorólogo de la galaxia. Porque realmente la física es similar, es dinámica de fluidos. Tal vez algunos ingredientes son más importantes que la autogravedad del gas, esa no, aquí solamente es la gravedad del planeta, ¿no? Pero el proceso es similar, se forman nubes en el espacio y esas nubes sueltan pequeñas condensaciones que aquí son gotitas de lluvia y en el espacio son estrellas. Entonces, de hecho en alguna otra plática tengo una nube de tormenta junto a una nube interestelar y me gusta decir que las regiones de formación estelar son como nubes de tormenta en el medio interestelar. De hecho, eso era algo que sí te quería preguntar, porque mencionas y haces analogía con las nubes en la Tierra, en la formación de este tipo de nubes estelares. ¿Tiene alguna manera de transitar el conocimiento de lo que aprendes en la formación de estas nubes en el espacio con lo que ocurre con estos fenómenos complejos que hay en la Tierra? Pues esa es una de las cosas que me gustaría conocer, ¿no? Tenemos que, o sea, estoy en un momento en el que me gustaría empezar a trascender, digamos, el gremio astronómico y hablar con colegas que tienen problemas similares, no idénticos, pero similares, para, en efecto, verlo así. De hecho, tengo ahí entre uno de mis proyectos guajiros, de los que nunca haces porque nunca tienes tiempo, pero es escribir un artículo como para el Scientific American que se llama El clima de la galaxia. Entonces, en efecto, tiene que haber mucha similitud en cuanto a la complejidad, en cuanto a lo autoorganizante, lo autorregulado. Nosotros sí hablamos de que la formación estelar se autorregula, que en cierta manera pues es como autoorganizante, ¿no? Pero desde el punto de vista de los sistemas complejos tiene toda una serie de implicaciones adicionales, ¿no? Entonces, está por un lado la autoorganización, por otro lado pues tienes problemas de dinámica de fluidos relativamente similares. En el clima tienes inyección de energía por el calentamiento solar, eso dispara movimientos turbulentos en el medio gaseoso que transportan cosas como el vapor de agua, etcétera, y luego tienes procesos de enfriamiento que te condensan las gotitas y bla bla bla, ¿no? Pues algo muy similar pasa ahí tienes inyección de energía estelar. También puede haber otros mecanismos de generar estas compresiones de las que yo hablaba, ¿no? Pero esa inyección de energía, en general, lo que hace es que forma regiones densas que son nuestras nubes. Nuestras nubes son regiones de alta densidad, aquí las nubes son regiones como de condensación de vapor de agua, ¿no? Pero, salvo esa diferencia, formamos nubes y luego esas nubes, por algún mecanismo, empiezan a hacer que sus condensaciones crezcan, ¿no? Aquí, las gotitas chiquititas de agua que flotan empiezan a crecer por coalescencia hasta que caen, eso, hasta ahí se declinan, ¿no? Y acá en el medio interestelar es la autogravedad la que hace que el material se junte y entonces empiecen a crecer las estrellas, ¿no? Pero ahora que tenemos un problema estadístico muy importante, que es un problema así como tipo capital, o sea, tipo capital financiero, ¿no? De que entonces tengo más masa, entonces atraigo más material, entonces crezco más rápido que los demás, etc. Entonces, de hecho, un modelito, yo estoy seguro de que algún modelo de física económica se debe de aplicar a esto para intentar hacer porque este modelo de acreción competitiva lo ven en las simulaciones, pero hasta donde yo sé no hay un tratamiento analítico formal que debería de llevar un modelo de estos tipo física económica en donde el pozo atractor jala más y entonces hace que los que crecen más crezcan más a prisa que los demás y entonces la diferencia sea cada vez mayor. Entonces yo les digo que esto es un ejemplo clásico de capitalismo interestelar. El que tiene más dinero jala más dinero. Bueno, entonces ese tipo de modelos habría que tratar de ver si se pueden aplicar, porque incluso un modelo simplificado pues tiene la ventaja que no tienes que hacer una simulación que se lleva 1 o 2 meses en 500 procesadores, ¿no? Yo quería comentar sobre esta idea que mencionas que empiezan a explorar sobre las medidas multifractales, pues desde la imagen que mostraste de una galaxia, los brazos se asemejan un poco al punto de Julia. Entonces, no, porque pues, puedes ver cierta similitud en los patrones de información
Exacto. Bueno, los modelos pues vendrían de las simulaciones y al principio ahí no le mueves en ningún parámetro. Ahora, sí ha habido gente que ha medido dimensiones fractales, pero solo conozco un paper que ha medido el espectro multifractal, porque aquí lo que es importante no solamente es la dimensión del espacio, sino cómo está distribuida la medida ahí, que en este caso pues es la masa, ¿no? Entonces, y lo que yo vi, pero también quiero entender qué significa, ¿no? El famoso espectro multifractal, hasta donde yo lo entiendo, pues es el exponente de la dimensión fractal del conjunto base, ¿no? donde vive la medida, contra el escalamiento de la medida, ¿no? Como función del tamaño. Entonces, el chiste es, bueno, ¿qué significa que el espectro multifractal? Por ejemplo, lo que sí encontramos con ese estudiante antes de que se me fuera, es de que la turbulencia te produce espectros multifractales simétricos y los que están dominados por autogravedad tienen un cierto sesgo, o sea, la curva no es simétrica, pero me gustaría saber, ¿y eso qué diablo significa? Entonces, ese tipo de cosas es lo que quien trabaja esas medidas, que ya está familiarizado con su significado más interno, nos puede decir, pues lo que significa es que la masa está distribuida así, porque al final de cuentas yo creo que la diferencia tiene que ser cómo distribuye la masa en el espacio una serie de choques que van pasando contra cómo distribuye la masa en el espacio la fuerza de gravedad caótica. Me costaría trabajo pensar que se distribuyen de la misma manera, ¿no? Y entonces, si el espectro multifractal, por ejemplo, es una medida de eso, ¿qué nos dice? ¿No? Puedo medirlo y decir, el skewness es tanto, ¿no? Pero me gustaría poder ir un poquito más allá del número y entender, bueno, qué significa, ¿no? ¿Qué significa cuando tu espectro multifractal está sesgado, cuando es simétrico, etc.? ¿Otra pregunta? Bueno, creo que va a ser una pregunta muy tonta, muy básica. Seguro lo que yo les platico también de preguntas de los que ustedes saben suena muy tonto, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es muy interesante. Para mí, entre más viejo soy, creo que más me doy cuenta que todo es energía, ¿no? Entonces, la masa es energía, ¿no? La temperatura pues es energía. La temperatura es la energía por partícula en un gas, ¿no? Entonces, ¿qué energía? Pues energía cinética. Entonces, así me la imagino, ¿no? Claro, los astrónomos tenemos una bola de complicaciones y tenemos la temperatura de Athena, la temperatura de excitación, la temperatura de spin, pero básicamente todo se refiere a cantidades que puedes medir. Pero la temperatura como cantidad física en un medio que está en equilibrio termodinámico, ¿no? Es cuando puedes definir el promedio de la energía cinética de las partículas, pues es eso, es la energía cinética promedio por partícula. No sé por qué lo decías. Entonces, cuando veamos las diferentes fases de las nubes, y si entendí bien, cuando son más densas están más frías, eso quiere decir que cuando son más densas hay menos movimiento de las partículas. Sí, exactamente, eso es algo que siempre a mis alumnos de primer semestre les digo, esto es justamente al contrario de lo que aprendimos en termodinámica en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que si comprimimos un material, lo calentamos, pero eso es para un material que está aislado de su exterior, ¿no? El asunto es de que aquí el gas no está aislado, sino por el contrario, está terriblemente bien conectado con el exterior a través de procesos radiativos. Es decir, el gas se enfría porque emite fotones por todo tipo de procesos, ¿no? O sea, puede emitir fotones por transiciones moleculares, ¿no? Una molécula puede vibrar, una molécula puede rotar, ¿no? Y entonces, cuando tiene transiciones cuánticas de un estado de rotación a otro, emite un fotón. Cuando tiene transiciones cuánticas de un estado vibracional a otro, emite un fotón. Los átomos emiten fotones porque sus electrones saltan en las órbitas, ¿no? Entonces, si tú colisionas dos átomos y excitas sus electrones, entonces los subes de nivel y al rato el electrón vuelve a bajar de nivel y avienta un fotón, y ese fotón básicamente se llevó la energía de la colisión
dos átomos. Entonces, el chiste es que el gas interestelar es un enfriador excelente, y en particular en ese rango de densidades que les mostré, en donde es tan poderoso el mecanismo de enfriamiento que si tú lo comprimes, lo que haces es aceleras el enfriamiento a tal grado que el gas pierde presión. O sea, prácticamente un choque, en vez de calentar las cosas, las enfría. Exacto. O sea, es tan fuerte la energía que Exacto. avienta fotones. Exacto. Ahora, eso no ocurre instantáneamente, ¿no? Hay una cierta escala de tamaño en donde no puedes aplicar esa aproximación. Entonces, hay una escala de tamaño dentro de la cual tienes que considerar que el choque primero te produce un calentamiento adiabático y luego empieza a radiar ese frío. Pero para escalas mayores que ese tamaño, que típicamente es chiquito, el gas procede como si tuviera una ley termodinámica inversa a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, muchas veces esa inestabilidad térmica la describimos como una ley adiabática. P va, la presión va como la densidad a una potencia que le llamamos gamma efectiva, ¿no? Pero donde esa gamma puede ser negativa. Y entonces, pero esa es una aproximación ciertamente. Para escalas muy chiquitas no lo puedes hacer, pero siempre que tus tamaños sean mayores que lo que llamamos la longitud de enfriamiento, entonces puedes aplicar esa aproximación. Y entonces, en efecto, pues este es un gas que se comporta todo menos como nosotros aprendimos en la facultad. Entonces, cuando tenemos un electrón, bueno, un átomo en un espacio muy grande, simplemente no hay con quien choque y entonces se puede crear. Sí, bueno, cuando tienes un atomito solito o una moleculita solita, de hecho estás fuera de la aproximación de los fluidos, ¿no? La aproximación de fluido se supone que vale cuando tus escalas de tamaño son mucho más grandes que el camino libre medio de las partículas, ¿no? Entonces un atomito solo, pues sí, no tiene ni sentido hablar de si tiene temperatura o no, porque para eso necesitas otros contra los cuales ver su velocidad relativa, ¿no? Otro fenómeno emergente. ¿No? Sí. Hola, hablando un poco acerca de lo que mencionaba del símil con respecto a un sistema económico, con lo que platica usted del comportamiento de los fluidos, me parece un poco, digamos, distinto desde el punto de vista que un sistema económico, a final de cuentas, es un poco más cerrado para que se preserve, para que perdure. Por lo que entiendo de un sistema, en el caso de los fluidos, es un sistema que interactúa constantemente con el entorno. Una cuestión económica me parece que discrimina distintos factores que conllevarían a que el sistema económico perdurara o bien decaería. Entonces, en este sentido, pues lo que yo puedo sacar como una persona que no es digamos, conocedora de la materia es precisamente que dependiendo a veces de las perspectivas es como se va obteniendo un mayor, ¿cómo llamarlo? Una mayor serie de factores o parámetros que nos permitan a una aproximación más objetiva acerca de esta situación. En el caso de la cuestión económica me parece que es un poquito distinta porque la percibo más cerrada, más artificiosa en ese sentido, ¿no? Históricamente hablando, pues depende mucho de tipo de política hegemónica en ese sentido que preserva tal sistema económico, el momento histórico, la cantidad de población, etcétera, etcétera. Cuando usted habla del sistema de los fluidos, pues lo percibo como una cuestión totalmente distinta, ¿no? Es una cuestión para mí muchísimo más dinámica, en donde deja esa artificiosidad de lado, ¿no? Sí, aunque yo entiendo, pero claro, cuando tú tienes un modelo, pues tú lo describes hasta donde puedes, quieres, ¿no? Entonces, mi impresión, sin yo ser economista ni saber, claro, por eso creo que ese es el chiste de este tipo de cosas, ¿no? De poder intercambiar ideas desde puntos de vista bastante diferentes para ver qué tenemos en común y qué no, o qué parámetros de los que maneja una comunidad se pueden importar a la otra y cómo tratarlos. A mí me parece que un sistema económico pues, también podrías tú tratarlo tan abierto como tú quieras, o sea, más bien es cómo lo describes, ¿no? Porque de que tú tienes que si la economía de un país, la economía de la ciudad, no, tú podrías hablar la economía de la ciudad, la economía del estado, la economía del país, la economía del continente, ¿no? Y todos interaccionan con todos y hasta tendrías niveles jerárquicos, ¿no?
igualito que aquí tenemos estrellitas de baja masa, regioncitas de baja masa, que intercambian materia y energía con el exterior, ¿no? Y el chiste es que, por ejemplo, el resultado final de esta cosa es una distribución de masas de las estrellas, que yo no veo tan diferente, por ejemplo, no sé cómo sea la distribución de riqueza en una población, pero no, tal vez no es muy diferente a la que se ve aquí, porque aquí tenemos una ley de potencias, de manera que las estrellas más masivas son menores, son menos, ¿no? Y hay, entonces tú puedes decir que el número de estrellas va como la masa de la estrella, el número de estrellas de una masa dada va como la masa de la estrella a una potencia que es como menos 2.3. Y entonces yo a lo mejor preguntaría, bueno, ¿cómo es la distribución de riqueza de una población? El número de personas con un cierto capital, ¿cómo varía, ¿no? con el capital? Y me atrevo a decir que a lo mejor no son tan diferentes, puede que la pendiente sea diferente o a lo mejor la curva no es una ley de potencias, pero para empezar, si tú me dices cómo sabes qué te determina la pendiente, así como las pendientes de los hilos estos de arena, ¿no? que son cosas autoorganizadas, ¿qué te determina la pendiente de la distribución de masas, de la distribución de riqueza de la población? Y a lo mejor de ello saco un ejemplo para ver qué me determina la distribución de masas de las estrellas. Entonces, en ese sentido es que quiero hacer el símil. Por eso, lo primero que hay que hacer es ver qué puntos hay en común, qué puntos hay de diferencia, cuáles son parámetros que nomás puedes ajustar, de cambiarle valor al sistema económico, cambiarle valor al sistema astrofísico, y cuál parámetro de plano no existe en uno, ¿no? Pero por ahí va la bolita. La diferencia importante es que en la economía no hay conservación. Sí, eso es algo que a mí me hace. Yo que toda la vida he trabajado con principios de conservación, sí, alguna vez un amigo que es empresario me dijo, es que yo puedo crear un capital de la nada, ¿no? Y yo digo, eso no debería ser posible, pero bueno, entonces no hay principios de conservación, pero ¿qué principios aplicas, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales que describen digamos el flujo de riqueza, etcétera, ¿no? Hasta las intencionalidades, ¿no? De repente, cuestiones un poco más abstractas, ¿no? Exacto. Ahí a tus dedos. Hola, yo tampoco sé mucho de física, pero me llama muchísimo la atención todo el proceso y me gustaría ver si pudieras explicar un poco, no sé que no es fácil, muy complejo, pero ¿cómo es esta parte del modelamiento? ¿Cómo se pasa de los datos que supongo obtienen a partir de los ordenadores para pasarlo directamente a estas imágenes que nos están mostrando, que me parece sumamente sorprendente, especialmente pensando en que las tecnologías, pues, supongo que te traducen todos los datos vienen en forma de datos numéricos, claro. Supongo. Y esto se traduce primero en esto, que es la parte de imaginarlo, y luego ya tenemos, por ejemplo, no sé, hasta un día lo del agujero negro. Entonces quisiera saber más o menos cómo es ese proceso para... Sí, hasta eso no es tan complicado. Claro, sí hay una serie de pasos intermedios, pero sí, regreso a las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les mostré las ecuaciones de la dinámica de gases? ¿No? Entonces, para un fluido está caracterizado por algunas variables que son funciones del espacio, que son su densidad, su velocidad, que la velocidad es un vector, ¿no? Entonces tiene tres componentes, la velocidad X, Y y Z, ¿no? La energía interna, que al final de cuentas podrías decir que es como el calor, el contenido de calor que tiene el material, el campo magnético y una cosa que es la fuerza de gravedad. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales que lo describen. Básicamente, esta es la tasa de cambio de esa cantidad y estas son, aplicando principios de conservación, estas son ecuaciones de conservación, menos esta, pero esta es la ecuación que te dice que la masa es la fuente de la gravedad. Esta es una ecuación de conservación, nada más que lo que se conserva es el flujo magnético. No voy a entrar en detalles, pero está relacionado con el campo. Pero aquí se conserva la energía, se conserva el momento, que es como la cantidad de movimiento que tiene un objeto, y la masa. Estas ecuaciones las puedes resolver de muchas maneras, pero por ejemplo, lo más común es las resuelves por diferencias finitas. ¿Qué haces? Estas son ecuaciones
no lineales, parciales, ¿no? Son ecuaciones diferenciales, no lineales, parciales. ¿Qué quiere decir? Tienes derivadas con respecto al tiempo y derivadas con respecto a la posición. Estas son derivadas con respecto a la posición. Cambios, ¿no? Entonces estos son cambios en el tiempo y cambios en la posición. ¿Qué es lo que haces? Agarras el espacio, lo subdivides en una malla, tan fina como puedas, quieras, ¿no? Y entonces dices, en cada punto del espacio yo inicializo mi simulación dándole un valor a estas cosas. Luego, entonces, si le doy un valor a la densidad, a la velocidad, a la presión está relacionada con la energía interna y al campo magnético, entonces yo puedo calcular las tasas de cambio de esas cantidades debidas a cómo está configurado ese. Pero son ecuaciones diferenciales, entonces lo que dices es, eso me permite dar un pasito en el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambia mi velocidad? Y al cambiar la velocidad, eso me implica que voy a mover material de una celda, ya acuérdate que subdividí el espacio en una malla, ¿no? Entonces tengo celditas de la malla, entonces si hay velocidad, eso me quiere decir que el material que en un momento dado estaba en una celda, se pasa a la que sigue, ¿sí? Entonces, tú lo que haces es calculas en un momento dado tus tasas de cambio. Con esas tasas de cambio calculas, pues se las calculas y das un pasito temporal. Entonces avanzo un segundo o un año, pues, para estas simulaciones. Entonces calculo con estas tasas de cambio, la derivada te indica cómo está cambiando, cuál es la velocidad de cambio de una cosa. Entonces, si tú la multiplicas esa velocidad de cambio por un cierto intervalo de tiempo, entonces te da el valor al cabo de ese tiempo. Siempre y cuando el tiempo sea chiquito para que esto lo puedas considerar como lineal. Entonces, ahora ese cambio, entonces esto te da el cambio en las variables después de un cierto tiempo. Se lo sumas acá, tienes un nuevo valor de las variables, vuelves a calcular el cambio, se lo sumas acá, vuelves a calcular el cambio y así. Y eso es una simulación numérica. Una simulación numérica está dándole vueltas a la manivela de este sistema de ecuaciones pasito a pasito a pasito para calcular los cambios en las variables. Y lo que tengo entonces es una bola de cajas, de mallas, con el valor a cada instante de tiempo de estas cantidades. Y luego ya las puedo graficar como yo quiera. Entonces tengo distribuida la densidad en el espacio, entonces yo puedo decir, ahora hago una gráfica, porque sé en cada punto del espacio cuánto vale la densidad, entonces a la computadora le digo, pues dibújame la densidad como funciona el espacio. Entonces así pasas de una solución numérica a una película bonita, como la que les mostré. Claro, ese es uno de los muchos métodos que hay varios métodos diferentes, ¿no? De hecho, de las simulaciones que les mostré, no todas utilizan el método de diferencias finitas, ¿no? Hay unas que utilizan métodos de partículas, claro. Y ahora hay una cosa muy novedosa que son mallas móviles. Entonces ahora tu malla misma ya no está quieta en el espacio, sino primero había mallas adaptivas, de manera que si un objeto se colapsa, entonces para poderlo seguir viendo con detalle, el código mismo refina la malla, ¿no? Subdivide la malla. Pero ahora también hay un nuevo código que no solo la refina, sino que va moviendo la malla junto con el fluido. Entonces, son cosas bien interesantes. Sí, la tecnología numérica para resolver estas ecuaciones también va avanzando. Pero eso es además del problema físico que nos estamos planteando. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes.